Seguro que alguna vez han tenido esa sensación, extraña, ¿no? La de que te miren, pero que en realidad no te estén viendo. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un texto fundamental que consiguió ponerle nombre a ese sentimiento. Una idea, ojo, que cambió para siempre la forma de entender la identidad. Y todo arranca con esta pregunta. Es una pregunta, bueno, es casi una bofetada de lo directa que es. ¿Qué se siente cuando se es un problema? Piénsenlo. Es de esas preguntas que casi nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que flotan en el ambiente. Y es justo ahí, en esa incomodidad, donde empieza toda la reflexión que vamos a desgranar hoy. Para entender de dónde viene este sentimiento tenemos que viajar a la infancia, a un momento que, visto desde fuera, podría parecer una tontería, algo trivial, pero que fue absolutamente demoledor. Un gesto tan simple como el rechazo de una tarjeta de visita de una nueva compañera de clase. Y ¡zas! En ese preciso instante, de la nada, apareció una barrera que hasta entonces era invisible. Pues bien, esa experiencia, ese momento, es lo que da origen a lo que el autor llama el velo. Y ojo, que no hablamos de un muro físico, ¿eh? Es una metáfora potentísima de la separación. Imaginen una especie de cortina, de tul, que te aísla del resto del mundo y que te hace sentir constantemente, perpetuamente, diferente, excluido. Claro, y vivir detrás de ese velo, ¿qué provoca? Pues provoca un conflicto interno muy particular, una sensación que el autor bautizó con un término que ha hecho historia, la doble consciencia. A ver cómo lo explico, es esa sensación rarísima de estar mirándote a ti mismo, pero no con tus propios ojos, sino siempre, siempre a través de la mirada de los demás. Miren, esta cita lo clava, lo describe a la perfección. Es la sensación de tener dos identidades en guerra abierta dentro de ti, un americano, un negro, dos almas, dos formas de pensar, dos luchas que no se pueden reconciliar. Imaginen eso, dos ideales combatiendo sin parar dentro de un único cuerpo. Es una batalla interna constante que parece, pues eso, imposible de resolver. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, porque la lucha, y esto es fundamental, no va de elegir. No se trata de decir soy una cosa o la otra. No es africanizar América, ni tampoco blanquear el alma negra. No, el verdadero deseo, la meta final, es poder ser las dos cosas a la vez. Se trata de forjar un nuevo yo, unificado, sin tener que amputar ninguna de sus partes. Vale, y esta lucha interna, esta búsqueda de unidad, no se quedó solo en el plano individual, ni mucho menos. Se convirtió en el motor de todo un viaje colectivo, a escala nacional, sobre todo después del fin de la esclavitud. Después de la Guerra Civil, había un gran objetivo, como una estrella polar que guiaba a todo el mundo: la libertad, así con mayúsculas. La emancipación parecía la llave que abriría las puertas de la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó? Pues que muy pronto se hizo evidente que ser libre sobre el papel, ante la ley, no era ni de lejos el final del viaje. De hecho, esta búsqueda de una libertad de verdad, una libertad plena, fue cambiando con el tiempo. Pasó por tres fases muy claras. La primera, lógicamente, fue conseguir la libertad física. La segunda fue la lucha por el poder político, o sea, por el voto. Y la tercera, como veremos, fue la búsqueda del conocimiento, de la educación. Durante una buena época, todas las esperanzas, toda la energía se puso en el poder político. El derecho al voto, que se consiguió con la 15ª enmienda, se veía como la herramienta definitiva, la palanca que iba a mover el mundo y que por fin permitiría alcanzar la verdadera igualdad. Pero la realidad fue otra. Los reveses políticos, las leyes que anularon muchos de esos avances, todo eso demostró que el voto por sí solo no bastaba. Y de esas cenizas, de esa decepción, surgió un nuevo ideal. Una nueva luz que guiaba en la oscuridad, la convicción de que el verdadero, el único camino hacia la liberación, era el conocimiento, la educación. Bien, el foco ahora estaba en la educación. Pero claro, esto abrió otro debate, un nuevo dilema que además dividió bastante a la comunidad. La pregunta era, en apariencia, sencilla. Educación, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál era su propósito? Básicamente surgieron dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, estaban los que decían: a ver, necesitamos una educación práctica, para el trabajo, centrada en oficios, en habilidades industriales, para conseguir estabilidad económica ya. Y en la otra esquina estaban los que defendían una educación para el espíritu, enseñanza superior, cultura, filosofía, para formar las mentes de los líderes del mañana. Y en ese contexto, con una crisis económica brutal de fondo, un modelo empezó a ganar mucho terreno, la llamada escuela-taller. Tenía toda la lógica del mundo en ese momento, ¿no? Aprender un oficio, saber hacer algo con las manos. Parecía el camino más rápido, más directo y más seguro para poder progresar. Pero aquí es donde el autor mete un matiz que lo cambia todo. Reconoce que esas habilidades prácticas son importantes, por supuesto, pero dice que, y cito, a fin de cuentas no son más que puertas.
¿Se entiende la idea? Son una puerta de entrada, un medio para un fin, pero no son el destino. El objetivo final, el de verdad, es algo más grande. Es la elevación del espíritu, el desarrollo de la cultura, de la civilización. Y fíjense, esa apuesta por la educación superior, por ir más allá y formar mentes, y no solo manos para trabajar, pues tuvo un resultado que es sencillamente asombroso. La cifra habla por sí sola. 30.000, ni más ni menos. 30.000 maestros negros se formaron en una única generación. ¿Y qué supuso eso? Pues el impacto de ese esfuerzo, que fue monumental, fue directo y transformador. Se consiguió algo que parecía impensable: erradicar el analfabetismo de la mayoría de la población negra del sur. Fue la demostración, la prueba irrefutable de que apostar por una educación completa, que fuera más allá del simple entrenamiento para un oficio, no solo era un sueño, sino que era increíblemente eficaz. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran conclusión del texto, a la visión final. Y es que, al final, no se trata de elegir, no es trabajo o cultura. La clave está en forjar una síntesis, una unión poderosa de todos esos ideales. La gran conclusión es que ninguno de los ideales del pasado estaba equivocado. Ni la libertad física, ni el voto, ni la educación. No eran falsos. Lo que pasaba es que por sí solos estaban incompletos. Eran, por así decirlo, piezas sueltas de un puzzle mucho más grande y complejo. La meta de verdad, la visión completa, necesita de los 3 pilares a la vez. Por un lado, el trabajo, para tener autosuficiencia económica. Por otro, la cultura, para poder desarrollar la mente y el espíritu. Y por encima de todo, la libertad. La libertad para trabajar, para pensar y para aspirar. Y lo más importante, ninguno de estos 3 pilares puede sostenerse del todo sin los otros 2. Se necesitan mutuamente. Y esto, fíjense, nos lleva a una idea potentísima. El famoso problema negro, como se le llamaba, en realidad no es un problema aparte, aislado del resto. ¿Qué va? Es de hecho la prueba del algodón, el test definitivo para los propios principios sobre los que se construyó el país. Es como ponerle un espejo delante a la nación y obligarla a preguntarse: oye, ¿esas grandes promesas de libertad e igualdad que haces son de verdad para todo el mundo? Y para terminar, el texto nos deja con una reflexión final que es una auténtica genialidad, porque le da la vuelta a todo el planteamiento. Lanza una pregunta que cambia por completo la perspectiva, que lo pone todo patas arriba. ¿Será América más pobre si reemplaza sus desatinos malhumorados por una jovial pero decidida humildad negra? Es decir, ¿y si eso que la sociedad ha estado señalando como un problema fuera en realidad la clave, la fuente de su verdadera riqueza espiritual?